Buenas noches, viajeras y viajeros. Al final de la pasada primavera, nuestro guía, el Club Viajeros Solitarios, se acercó una vez más a uno de esos países difíciles de definir. Yo diría, probablemente, uno de los países que a mí personalmente, y creo que a las personas que en distintas ocasiones nos han acompañado allí, más impresionado. Uno no se espera encontrar en este país de que estamos hablando, Uzbekistán, algo tan sumamente enigmático. Claro, todos los que tenemos una edad, e incluso salvo los de las últimas generaciones, gente con menos de 20, 25 años, para nosotros no existía en el mapa. Conocimos unos mapas de geografía y de historia en los que al norte de Europa y llegando hasta Asia había una gran mancha, normalmente amarilla, que ponía URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y debajo todos pensábamos en Rusia. Grave error, por otro lado, porque debajo de eso había un montón de fantásticas naciones de Asia Central, que luego han empezado a llamarse Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, todos los stan que uno está conociendo y oyendo ahora y que tienen una personalidad arrolladora. Aún así, cuando supimos de todo eso, quizás a los que tenemos cierta vinculación con el mundo del turismo, nos podía sonar la palabra Samarcanda. En fin, leyendas, historias, quizá alguna película, Las mil y una noche. Desde luego, Uzbekistán muy poquito. La gran sorpresa, cuando uno llega a un país como este, es que descubre a un país con tremenda personalidad y que a pesar de que estuvieron más de 50 años bajo el dominio soviético, pues poco les ha quedado de ellos, aparte de algunas obras de urbanización muy interesantes en las ciudades modernas, ¿no? Pero uno se encuentra países históricos que vienen desde más allá de Gengis Khan y, por supuesto, con ese tremendo personaje que es Tamerlán, Amir Timur, que confirió un país con un poderío extraordinario en su momento histórico. Tuvieron un imperio que iba desde la India hasta Estambul, hasta Turquía, hasta Venecia e incluso hasta Granada, hasta la península ibérica. Un tremendo imperio. Si ustedes atienden a los reportajes que le vamos a poner, verán que el tal hombre Tamerlán, bueno, aparte de ser bastante sanguinario, era un auténtico líder que llegó a conquistar la quinta parte de lo que existía como mundo conocido en aquella época. Pues bien, en el día de hoy vamos a comenzar a poner una serie de 2 programas en los que les ofreceremos el último reportaje realizado por el Club Viajeros Solitarios en este viaje que le digo que a final de la primavera pasada hicieron a este país de Uzbekistán. Hoy vamos a ofrecerles la primera parte de ese reportaje con un programa que empieza en Tashkent, la capital, se acerca después a Jibá, perdido en el desierto justo antes de cuando las caravanas se iban hacia Persia, luego cambiará a Bújara y ahí pondremos fin a la primera parte. La semana que viene haremos una segunda parte dedicada íntegramente a Samarcanda, la gran Samarcanda. Esperamos que les guste, que lo encuentren interesante y algún día tendrán la oportunidad, si lo desean, de repetir un viaje como este que ahora le vamos a ofrecer. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Buenos días. El Club Viajeros Solitarios ha llegado a Uzbekistán. Nos encontramos en la ciudad de Tashkent. Aquí va a comenzar nuestra ruta de la seda. Una vez más, ¿nos acompañas? Vámonos. Era la tercera vez que el Club Viajeros Solitarios viajaba a Uzbekistán y una vez más con la intención de mostrar a nuestros insaciables viajeros la parte más bella de la famosísima ruta de la seda. Para ello habíamos volado desde Oporto a Estambul y desde Estambul a Tashkent, la actual capital de Uzbekistán.
Taskent, con casi 4 millones de habitantes, sin duda no es la ciudad más famosa ni la más bella de este tan interesante país. Pero cuenta con muchos lugares interesantes que no deberíamos dejar escapar. Aquí en Taskent, el 31 de agosto de 1991, fue declarada la independencia de Uzbekistán, momento en el que era la cuarta mayor ciudad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y un gran centro para el aprendizaje de ciencias e ingenierías. Uno de los ejemplos más convincentes del ciudadano minucioso con los monumentos arquitectónicos y del interés por la historia de Uzbekistán es este conjunto de Kharet-Siman, cuya edificación empezó en el siglo XVI. Lamentablemente, los frecuentes terremotos, las sucesivas guerras y el propio paso del tiempo llegaron a deteriorar fuertemente este conjunto. Tras una laboriosa y cara rehabilitación, a partir de 2007, nuevamente es posible admirarlo en todo su esplendor. El complejo se llama Kharet-Siman gracias a uno de los primeros y más respetados imanes de Taskent, conocido como Abu Bakr Muhammad Kafal Sahi, con fama de ser un gran científico musulmán que recibió muy buena formación en las madrasas de Taskent y Bagdad, habiendo sido alumno del gran historiador At-Tabari. Aquí también se halla la gran madrasa Mubarak, construida en el siglo XVI, famosa por guardar en un sarcófago especial el famoso original del Corán del califa Osmán, escrito en el siglo VII sobre una piel de ciervo. Una de las especiales características de la mayoría de los miembros que forman los grupos de este club Viajeros Solitarios es el gran interés que muestran por la cultura local y lo rápido que comienzan a interactuar con los guías locales. Nuestra intención era visitar el interior de la mezquita Kharet-Siman, pero la celebración de un funeral nos lo impidió. Debimos conformarnos con disfrutar de su exterior. Para no perder las buenas costumbres, nos hemos venido con el club y nuestros viajeros a un mercado local. La verdad que ojalá se pudieran transmitir los olores. Esto es fruta de verdad. Fresas, cerezas, plátanos, manzanas. Una maravilla. Es un país que el 50% de su tierra lo dedican a la agricultura y al cultivo, entre otras cosas, de cerezas y algodón. El moderno Bazar Chorsu, o Gran Mercado Chorsu, que ahora íbamos a visitar, es uno de los más antiguos mercados de Asia Central y a día de hoy continúa siendo un auténtico atractivo y muy fascinante mercado de Oriente. El antiguo bazar Eskişehir, Torrevieja, conocido hoy como Chorsu, Cuatro Caminos, está situado en el casco antiguo de la ciudad, en la intersección de 4 calles comerciales, y durante todo el año atrae a locales y viajeros con su mercancía colorida y con su original estructura arquitectónica. Aquí se mezclan los efluvios de antigüedad y la cultura popular. Como ya dijimos, es uno de los más antiguos bazares de Taskent e incluso de toda Asia Central, pues ya era conocido en la Edad Media, habiendo tenido mucha importancia en las rutas comerciales de la Gran Ruta de la Seda. Está ubicado en el mismo corazón del conjunto histórico y arquitectónico que data de los siglos XVI al XVIII, junto a la madrasa de Kuklesdash y a la mezquita Jami o mezquita del Viernes. Por crónicas de viajeros de siglos pasados, se sabe que en este bazar Chorsu había un montón de filas de vendedoras, tiendas pequeñas, baños, caravansars, casas de té y otros locales, formando toda una ciudad comercial. Los productos están distribuidos por secciones. Vemos largas filas con frutos secos y dulces orientales. Uno lo quiere probar todo. El nabat, el más famoso dulce uzbeco hecho de jarabe de azúcar, la parvarda, los cacahuetes garrapiñados, pasas de colores, orejones, nueces en orejones, almendras, avellanas, pistachos, pipas de albaricoque saladas. Y tras los frutos secos aparecen las grandes filas de granos, arroz, trigo, maíz, garbanzos, habichuelas. En un departamento solo se venden lácteos, como la leche agria o yogur, que aquí llaman katik. Además el requesón y el kurt, el famoso plato oriental, hecho con bolas blancas de cuajada seca de diferentes tamaños, a partir del siuzma,
una de las etapas de la producción del requesón, con adición de abundante sal. Desde hace cientos de años atrás, nómadas, comerciantes y peregrinos lo llevaban consigo durante sus viajes porque conserva bien el sabor y no se estropea durante mucho tiempo. Diciendo que ya la chica está comprometida. La fiesta se celebra en la casa de la chica, pero toda la comida, todas estas cosas, pasteles, trae la familia del novio. Incluso hay una sección donde la familia del novio puede comprar todo lo necesario para la tradicional fiesta de compromiso. Una fiesta que hasta el día de hoy es considerada casi imprescindible en la sociedad uzbeka. Los aromas de las especies, llenos de auténtico sabor a oriente, nos acercaron hacia la nuez moscada y la canela, el azafrán y el cardamomo, la pimienta roja y negra, el clavo, el comino, la cúrcuma o el tomate seco triturado. Y a su lado todo tipo de frutos secos, pistachos, cacahuetes, avellanas, pasas. Capítulo muy especial en Uzbekistán es el pan. La lepioshka uzbeka es el pan nacional de la población autóctona de Uzbekistán, un sabor divino del que nunca se cansa. Las redondas roscas de pan dorado, trabajadas por manos de expertos maestros panaderos, se cuecen en el horno tradicional de barro conocido como el tandir. Las blandas tortas doradas, apenas sacadas del tandir, son comidas inmediatamente, sin esperar a que se enfríen. En el Asia Central, desde la infancia, inculcan el respeto por el pan. Aquí ni siquiera se le corta con un cuchillo, sino que se rompe con las manos, pues según creencias populares, el cuchillo puede ofender al pan. Tashkent tiene un precioso metro del que se sienten muy orgullosos, aunque sin lugar a dudas la reputación de tener el metro más bello del mundo es para la ciudad rusa de Moscú. No es fácil hablar de otro sistema de transporte subterráneo sin que surjan las odiosas comparaciones. Desde 1977, Tashkent posee este bello metro, el único en funcionamiento en toda Asia Central, y el séptimo metro en construirse en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al igual que en Moscú, se muestra como una atracción turística y su diseño es de herencia soviética, habiéndose inaugurado en la primera línea coincidiendo con el 60 aniversario de la fundación de la URSS. Tashkent, la capital de Uzbekistán, es una ciudad con una mezcla de edificios soviéticos e islámicos, que a menudo es pasada por alto por la mayoría de los viajeros, quienes entran y entregan toda su atención a Samarcanda, Bujará y Jibá, las estrellas de la Ruta de la Seda. Sin embargo, aquí viven más de 4 millones de personas, configurándose como la ciudad más grande de todo Asia Central, formada por amplias avenidas, modernos restaurantes y edificios elegantes. Es el centro económico y cultural de Uzbekistán y una de las ciudades más ricas de toda la región. Es común pensar que se trata de una ciudad nueva, pero la realidad es que su historia se remonta al siglo IV a.C., como sugiere la evidencia encontrada en las ruinas de Kanka. El Museo en Memoria de las Víctimas de la Represión
es el único en el territorio de la Comunidad de Estados Independientes. Representa todo lo que está relacionado con la represión y persecución del pueblo de Uzbekistán, primeramente por la Rusia zarista y después por la Unión Soviética. Se trata de un bello edificio donde destaca su porche adornado con las clásicas columnas de madera con cuerpo de botella, laboriosamente talladas y exclusivas de Uzbekistán. La torre de televisión de Tashkent es una torre de comunicaciones de 375 metros de altura, construida en 1978, siendo la estructura más alta de todo Uzbekistán. Buenos días, nuestro segundo día en Uzbekistán. Nos dirigimos al aeropuerto de Tashkent para ir hacia la ciudad de Xiva. Ahí nos vamos a adentrar ya en la auténtica caravana de la ruta de la seda. Una horita de viaje y ya dispuestos tempranito por la mañana, toca madrugar, la vida del viajero y vamos a seguir conociendo. Nuestro segundo día en Uzbekistán, tempranito nos desplazamos hasta el aeropuerto de Tashkent, donde tomaríamos un vuelo hasta la ciudad de Urgen, situada solo a 38 kilómetros de nuestro siguiente destino, Xiva. En esta pequeña ciudad dará comienzo el auténtico recorrido por la mítica ruta de la seda. En un autocar en menos de media hora alcanzamos la ciudad. Xiva posee un genial ejemplo de las murallas medievales de Oriente Medio. Se construyeron para proteger un antiguo oasis en el desierto, donde la importancia del agua era y es suprema. El oasis era la última etapa en el camino hacia Irán, antes de entrar en pleno desierto, razón por la cual Xiva se convirtió en un gran centro de comercio y aprovisionamiento. La monumental muralla que rodea y que forma la fortaleza de Chankala tiene una longitud de 2 kilómetros, una altura de 8 metros y un espesor de 6, y está construida de barro cocido y ladrillos, remontándose su origen al siglo V. Un sector de la cara exterior de la muralla aparece lleno de tumbas, que, según parece, tenía la función de proteger a la ciudad, dado que los enemigos temían mucho más a los muertos que a los soldados defensores. Penetrar en esta antigua fortaleza realmente te transporta a otra época que la mayoría de nosotros hemos imaginado después de leer libros como Las Mil y una Noche. En pocos minutos te sientes incluido en un mundo irreal. En la primera calle ancha por la que transitamos aparecían distintos paneles descriptivos y en uno de ellos se mostraba el objeto de nuestro viaje, la ruta de la seda, aquella que unió Xi'an en China con Estambul o Venecia en Europa, con su punto medio aquí, en la actual Uzbekistán. Zumrat, nuestra guía uzbeca, nos dio 4 pinceladas sobre esta casi mítica ruta. Este mapa muestra cómo se formó. Os cuento como historia de cómo se formó la ruta de seda. Que el topónimo, el nombre de la gran ruta de seda fue dado en el siglo XIX, en 1877. Que esto no llevaba este nombre, lo dio un historiador alemán, Karl Richthofen, porque con la seda hasta pagaban los sueldos. Y el producto más importante, el producto que unía este con oeste, era la seda. Eso fue el objeto más como atractivo, lo que la gente iba a 10.000 kilómetros para conseguir la seda. Chankala es la villa amurallada en el interior de la ciudad de Xiva, que se halla protegida por altas murallas de ladrillo de 12 metros de alto y servían para proteger el antiguo oasis, que era la última etapa de los caravaneros antes de atravesar el desierto con destino a Irán. Esta fortaleza amurallada es hoy el barrio de Chankala, un espacio protegido y desde 1990 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A partir de hoy, en su interior, se mezclan con absoluta naturalidad las más bellas obras de arte uzbeco, con las más coloristas mercadillos, instalados a su sombra y a su cobijo.
En la ciudad vieja hay más de 50 monumentos históricos y 250 casas antiguas, principalmente construidas durante los siglos XVII al XIX. Aunque conserva pocos monumentos anteriores, constituye un ejemplo coherente y bien preservado de arquitectura musulmana del Asia Central. Conserva construcciones notables como la mezquita de Jumá, con sus grandiosos vestíbulos con 112 columnas antiguas, varios mausoleos y madrazas y 2 palacios magníficos edificados a principios del siglo XIX por el Khan Ala-Kulli. La ciudadela de Chancalá está rematada con 4 torrecillas en sus vértices y mide 600 metros de longitud y 400 de ancho. Monumento emblemático es el minarete inacabado o Calta Minor, construido con preciosos azulejos color turquesa junto a la puerta de entrada de Chancalá, la fortaleza y residencia de los gobernantes de Jibá en el siglo XII, y que hoy acoge el centro histórico de la ciudad. Resulta absolutamente imprescindible subir a sus murallas y perder la mirada en su contenido. Nunca una gota de agua en el desierto fue tan preciada ni tan preciosa. Nunca un contoneo de murallas de barro y ladrillo resultó tan glorioso. Y nunca un mar de minaretes y azulejos tuvo esa sintonía de colores hipnóticos. Así es Jibá, uno de los maravillosos lugares de la Ruta de la Seda, que se ha hecho inmortal a base de leyenda y huellas sobre la arena. Aquí en el extremo suroeste de Uzbekistán, apenas a un paso de Turkmenistán, como por arte de magia, brota una ciudad extraordinaria que nos lleva a caminar por un decorado original de cualquiera de los cuentos de las Mil y una Noche. Jibá siempre estuvo demasiado lejos de todo para ser considerada durante siglos algo más que un preciado oasis. Se sitúa entre 2 duros desiertos como Karakum y Kisilkum, muy próximos al paso fértil del río Amu Daria. Las caravanas arribaban a la ciudad extenuadas tras un largo camino desde Persia y encontraban aquí un lugar donde descansar y comerciar con seda, jade, especies y un largo etcétera de productos. Como por arte de magia, en plena calle nos topamos con un grupo folclórico que interpretaba música y bailes típicos de este país de cultura árabe, enclavado en plena Asia Central. Nuestra polifacética guía, Zundra, se dio y se unió a la bailarina durante buena parte de la interpretación. Pasearse por el centro histórico de Chancalá, en el corazón de la ciudad histórica de Jibá, es irse encontrando con los más divertidos mercadillos que uno puede imaginar. Improvisadas tiendas de telas, de fulares, incluso de grandes sombreros de piel, sin duda muy útiles en los crudos días del frío invierno en estas latitudes. Su origen, sin temor a equivocarnos, proviene de aquella importantísima ciudad que fue Jibá, llena de mercados en la activa vieja Ruta de la Seda, y es en sus antiguos caravansarais donde hoy podemos encontrar centros comerciales de artesanía y ropas típicas que se han establecido dentro de ellos. De gran belleza es la mezquita y mausoleo del patrón de Jibá, Pazbalá Mahut, un poeta, filósofo y legendario luchador que se convirtió en el santo patrón de la ciudad. Vivió entre los años 1247 y 1326, año en que se construyó su tumba, reconstruida más tarde en el siglo XIX. En los países islámicos hay mausoleos de doctores, sabios o filósofos que tienen una alta consideración entre su pueblo, a los que llega a ver como seres especiales con hilos dirigidos hacia Alá. En 1913 fue requisado como mausoleo familiar de Isfandiyar, el Han del protectorado ruso de Jibá.
La hermosa cámara mortuoria de estilo persa está situado en el extremo norte del patio y alberga la tumba de Mohammed Rahim Khan, debajo de una bellísima cúpula color turquesa. La mezquita Jumá o mezquita del Viernes es una mezquita con techo plano, sostenida por 118 columnas de madera tallada, concepto heredado de antiguas mezquitas árabes. Consta de una única nave, a la que se accede a través de 3 puertas de entrada. Fue edificada a finales del siglo XVIII sobre una antigua mezquita del siglo X. Su interior tiene un aspecto austero, desprovisto de cualquier tipo de ornamento, pero que resulta enormemente atrayente debido a las 218 columnas de madera talladas soportando el techo. Tiene entre 4 y 5 metros de altura y varias de las columnas son originales del siglo X. Todas ellas se combinan armoniosamente entre sí, a pesar de que cada una tiene su propia historia. Algunas, como dijimos, se quedaron de la antigua mezquita, otras se trajeron aquí de otros edificios antiguos, mientras que otras formaron parte de botín de guerra. Sin embargo, todas ellas están ricamente decoradas con un increíble tallado en madera, y la base de todas ellas semeja a un florero con plantas que florecen de él. Jibá tiene gran cantidad de madrasas, nombre que se da en la cultura árabe a cualquier tipo de escuela, sea religiosa o secular. Una de las más famosas y más grandes es la construida por Mohammed Rahim Khan, que entre la gente del pueblo tenía reputación de monarca iluminado y patrón de eruditos y poetas. Se construyó en 1876 y es también conocida como la madrasa del rey turquesa. Vamos a subir con el grupo al minarete, el más alto de Uzbekistán, con 57 metros de altitud. El minarete alto o minarete de Islam Jodha es el punto de referencia de todos los viajeros en Jibá, que sus 57 metros es visible desde cualquier lugar. A pesar de que se construyó en los años 1908 a 1910, sus formas se remontan a las construcciones del siglo XI y XII. El minarete fue construido por la orden y a expensas de Islam Jodha, el visir primer ministro del Kanato de Jibá, durante el gobierno de Mohammed Rahim Khan.